Es una bendición poder saludarte una vez más y poder compartirte la preciosa palabra de Dios. En esta oportunidad queremos compartirte una hermosa reflexión titulada Una vida sin propósito. Una vida sin propósito. Quisiera que me acompañes a poder leer la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios capítulo 9, del verso 24 al verso 27. Así dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estimados hermanos, estimados amigos, en esta oportunidad queremos reflexionar acerca de la importancia de tener un propósito en la vida. Muchas veces trabajamos y nos esforzamos innecesariamente. Invertimos tiempo en cosas que no valen la pena o que finalmente no van a rendir los frutos que nosotros esperamos. Cuando nosotros corremos en la dirección equivocada, cuando le invertimos tiempo a cosas que no están dentro de los planes y del propósito de Dios, realmente es una vida que desperdicia esfuerzo, dedicación. Todo lo contrario es cuando nosotros tenemos muy claro nuestros propósitos. ¿Qué significa una vida que no apunta a nada? Como aquí lo dice el apóstol San Pablo, una vida que no apunta a nada es como un golpe al aire, es como dar un golpe al aire. Un golpe al aire no tiene ningún sentido hacerlo, no tiene ninguna dirección, no tiene ningún propósito, carece completamente de cualquier propósito alguno. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender esto, la importancia de tener un propósito claro. Y solo podemos tener un propósito claro cuando venimos a conocer a Dios. Solo realmente cuando entendemos a nuestro Creador y cuando llegamos a Él podemos encontrar el verdadero sentido y propósito a la vida. Quizá la pregunta más importante que el ser humano se puede hacer a lo largo de toda su existencia es: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Realmente es la pregunta más importante que nosotros en algún momento tenemos que hacerlo. Y si tú respondes a esa gran pregunta, a esa gran incógnita, te vas a aliviar realmente el 99% de una vida innecesaria, de una vida que corre hacia la aventura, como dice aquí el apóstol San Pablo. Una vida que no apunta a nada es una vida sin dirección, sin norte, sin brújula. Una vida sin dirección o que no apunta a nada es una vida sin objetivos, sin saber a dónde uno va a llegar, sin saber a dónde se dirige, ser arrastrado por las circunstancias. Una persona que no apunta a nada simplemente es como un barco sin timón, como una embarcación que carece de un remo, que carece de un piloto, que es empujado de aquí para allá. Y así hay muchas personas, así hay muchas familias que en esta vida son simplemente arrastradas por la corriente sin tener un verdadero norte, un verdadero propósito, un verdadero puerto a donde llegar. Cuando no apuntamos a nada es no saber a dónde voy, porque no sé ni siquiera en dónde estoy. Qué importante es que nosotros realmente sepamos de dónde venimos, por qué razón estamos aquí y cuál es la razón de seguir peleando y esforzándonos en esta vida. Sin una dirección, uno se pierde. Definitivamente, ¿verdad? Cuando uno se dirige hacia algún destino, cuando uno se dirige hacia algún lugar, uno tiene que saber la dirección. Sin dirección, uno se pierde. Y esa es la pregunta que te puedo hacer en este momento. ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde se conduce tu familia? Es la pregunta que todos tenemos que hacernos y respondernos con toda
sinceridad. Sin sueños, sin propósito, con seguridad uno está apuntando a nada. Sin saber a dónde se dirige, sin saber hacia qué puerto llegar, uno sinceramente todo lo que esté haciendo está apuntando a la nada. El apóstol Pablo nos está diciendo que corramos para alcanzar el premio. No solamente correr por correr, sino correr hasta alcanzar el premio. Como dice aquí el apóstol Pablo, todos corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Debemos correr hasta alcanzar el premio, como lo dice también en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que nos impulsa en la vida? ¿Por qué estamos corriendo en esta carrera de la vida? ¿Qué es lo que está motivando e impulsando nuestras vidas? Uno puede luchar cuando hay un gozo delante de uno, cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un plan, cuando uno tiene un sueño. Recuerden cómo José y todos los hombres de Dios tuvieron un sueño que los mantuvo vivos, y lo único que nos puede mantener firmes a lo largo de todas las circunstancias adversas que vamos a atravesar es nuestro sueño, es nuestro propósito, saber que tenemos un destino, un norte, que Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para nosotros, que no hemos nacido por la casualidad, que no somos productos de la casualidad, sino de una causalidad. Es importante que usted entienda esa diferencia. No somos producto de una casualidad, sino de una causalidad. Nuestra vida tiene una causa, tiene una razón, tiene un propósito. Uno puede luchar cuando uno sabe que vale la pena saber hacia dónde va a llegar. Y es maravilloso cuando uno entiende o conoce o puede ver de alguna manera el vislumbre de los propósitos que Dios tiene. Saber que nuestra vida no termina en el capítulo 1 de su libro, no termina en el capítulo 30 ni el capítulo 40, sino que Dios tiene planes y propósitos, y saber que cada capítulo de nuestra vida es un paradero que nos lleva hacia otro destino, cuando tenemos un norte, cuando tenemos un plan, cuando tenemos un proyecto que a veces no lo podemos entender, pero que el Espíritu Santo de Dios nos irá revelando para entender ese plan maravilloso que Dios tiene, sin lugar a dudas, para cada uno de nosotros. Usted puede esforzarse con gusto cuando conoce su destino, cuando usted conoce, y cuando una persona tiene un destino, tiene un propósito, también va a formar una familia con destino, va a estudiar una carrera pensando en su destino, va a poder relacionar todo lo que hace siempre meditando en su destino. Todo lo que Jesús hizo a lo largo de su ministerio apuntaba hacia la cruz. Todo su propósito, todo lo que hizo el Señor apuntaba hacia la redención de la humanidad y hacia la victoria del triunfo sobre el pecado. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos entender que vale la pena todo sacrificio y esfuerzo cuando sabemos el fruto que nos espera cuando conquistemos esos sueños de parte de Dios. Debemos tener conciencia, por lo tanto, de nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Puedo estar dispuesto a la lucha cuando sé que hay algo que nos espera, como aquel atleta que sabe que vale la pena el esfuerzo, porque al final le espera un galardón, le espera un premio. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo, animándonos a todos nosotros, que vale la pena servir a Dios, porque al final todo eso va a tener un fruto, una cosecha trascendente hacia lo eterno. Gloria al Señor. El apóstol Pablo habla que nosotros corremos por una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Al final de nuestra carrera tendremos el reconocimiento de Dios. ¿Se ha imaginado usted, querido hermano, que al final todos nosotros nos presentaremos delante del Señor? Aquellos que hemos conocido a Jesús, la bondad del Señor, tendremos un día el gozo y el privilegio de estar delante del Señor. Y quizá la pregunta más importante sea, ¿fuimos fieles a la misión que Dios nos envió?
nos detuvimos el tiempo necesario para poder entender cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es la misión por la cual Dios me trajo a esta tierra, y definitivamente sobre eso va a girar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, si somos fieles y si somos diligentes a su llamado. El Señor nos va a recompensar porque hicimos su voluntad, porque estuvimos en el propósito de su voluntad, haciendo su voluntad. Eso es lo que dice la palabra. Si buscas la aprobación de Dios, entonces debes mantenerte en la voluntad. Quiero hacerte una pregunta importantísima. ¿En qué lugar del propósito de Dios estás? ¿En qué lugar de la escalera de ese propósito de Dios estás? O quizás estás en alguna otra escalera, o quizás estás en un lugar equivocado, en el lugar donde Dios no quiere que estés. La pregunta más importante que nos hacemos es, sinceramente, ¿estoy en el lugar adecuado donde Dios quiere que esté? ¿Estoy haciendo las cosas que realmente Dios me ha enviado a hacer? ¿Estoy dentro del propósito de Dios? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? Muchas personas centran su vida en otras cosas, en muchas cosas. Por ejemplo, algunos ponen el centro de su vida en lo material, en el dinero. Apuntan hacia eso, ¿no? A poseer cosas, a la avaricia, a la codicia. Nunca están satisfechos. Siempre están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para tener más y más. Y son esclavos de los bienes. Son esclavos del dinero. Otros están apuntando a la excesiva saturación del trabajo, a punto de descuidar la salud, su familia y muchas otras cosas, ¿no? La importancia de estar al lado de sus seres queridos. Muchos viven para trabajar y otros trabajan para vivir. Es importante que nosotros tengamos muy claro cuál es el centro sobre el cual gira nuestra vida. El trabajo, por supuesto que es importante, dignifica a la persona, pero otros se han vuelto esclavos al extremo de dejar de tener el tiempo para poder tener esa oportunidad de valorar otras cosas tan lindas y hermosas que lo rodean. Otros giran sus vidas en torno al placer. Son personas egoístas, solo piensan en la propia satisfacción. Son consumidas por diversos tipos de vicios y placeres. Esas cosas nunca van a satisfacer realmente el corazón del hombre. Aquel que busca en la vida satisfacer su vida tras el placer nunca encontrará un techo. Siempre encontrará que siempre hay más y más y más, y lastimosamente pues terminará siendo presa de todo, de todos esos vicios, de todas esas cosas que van a ir esclavizando su vida a un nivel máximo. Otros centran sus vidas en aquellos enemigos que tienen. Están pensando de qué manera vengarse, o están siempre husmeando o tratando de saber cómo les va a los demás, cómo les va a aquellos que le tienen odio, que le tienen rencor. Su vida se centra en la amargura, se centra en aquellos que no ha podido perdonar. Se centran en la venganza, centran su vida en satisfacerse, solo pensando en el momento, en ver la desgracia de aquella persona que le hizo daño o que no le cae bien. Qué triste es poner la vida o centrar la vida en esas cosas equivocadas. Y hay muchas otras cosas en las cuales uno puede centrar su vida. Solamente hemos dado algunos ejemplos. Pero, ¿qué sucede cuando el verdadero centro de nuestra vida es Dios? Cuando Dios es el centro de nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, va a decir el Señor Jesucristo: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La gran mayoría está en busca de la añadidura, y es comenzar al revés. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Ese debe ser el enfoque, el centro, la razón de ser que impulse el foco de centro de nuestras vidas. Llegar a Dios es conocer su voluntad y su reino.
Y vivir dentro de eso es la verdadera razón de ser de nuestro ser. Toda vida, cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida, toda la vida está en orden. Tengo abundancia de paz, tengo abundancia de gozo. Cuando mi vida está centrada en los valores del reino, en los principios del reino de Dios y su justicia, mi vida va a estar en armonía con los propósitos de Dios, mi vida va a estar en armonía con mis semejantes, mi vida va a estar en armonía con todo lo que significa y vale la pena realmente esforzarse. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, todo tiene sentido, todo tiene propósito, todo tiene norte, todo tiene dirección. Todas las cosas giran en torno alrededor del reino de Dios, de los principios del reino de Dios. Conocer a Dios es conocer los principios de su reino. Y conocer los principios de su reino nos lleva realmente a entender la vida, a entender de qué manera debemos vivir, de qué manera debemos amar. Qué importante es tener el enfoque de Dios para mirar a nuestra familia, para mirar a nuestros semejantes como Dios los mira. El error nuestro es quitar nuestra mirada del reino de Dios y miremos la vida de una manera completamente apañada, sin tener realmente claridad en todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Muchas personas, lastimosamente, están buscando la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Sinceramente, lo más importante en la vida es contar con el respaldo y la aprobación de Dios. Hazte esa pregunta: ¿lo que estás haciendo ahora está aprobado por Dios? ¿Gozará del respaldo de Dios? Qué maravilloso es cuando nosotros estamos convencidos, seguros de que lo que hacemos tiene el respaldo de Dios. Así no cuente con todos los millones y millones y millones de gente que te aprueba. Si solo Dios te respalda, puedes estar seguro y convencido y agradecido de saber que estás en el lugar correcto. Es más importante la aprobación de Dios que toda la aprobación del mundo entero. No corras a la aventura. El apóstol Pablo está diciendo aquí: no corras a la aventura, no corras por correr, no corras sin tener claro hacia dónde se conduce tu vida. Solo tenemos una vida para aprovecharla, no tendremos otra oportunidad para poder vivir nuestra vida. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo sin sentir realmente el valor que tiene esta maravillosa oportunidad que Dios nos da para poder marcar la vida. No hay tiempo para la amargura. Sinceramente, si tú mides tu vida en comparación con la eternidad, apenas es un pequeño paréntesis, un puntito dentro de la eternidad, pero ese pequeño paréntesis, esa pequeña coma, ese pequeño punto que significa dentro de tu vida, dentro de la eternidad, tiene que tener significado, tiene que tener trascendencia, tiene que resonar como un eco para la posteridad, para la eternidad. Y eso es maravilloso cuando nosotros estamos enfocados en el propósito del Señor. No corras a la aventura. No podemos desperdiciar esta oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado. Planifica tu vida, organízate, pídele a Dios, pídele al Señor que Él sea el norte de tu vida, que sean los principios del reino el eje de tu vida, y entiende que Dios tiene un llamado para ti, tiene un propósito y un plan al cual el Señor te muestra, te revela a través de su voluntad, a través de las sagradas escrituras, y vas a entender también que hay un propósito mayor sobre el cual Dios conduce tu vida. Dios llamó a Jeremías para ser un profeta que pueda traer un mensaje muy poderoso a las naciones. Pero él se sentía un niño, él se sentía una persona que no tenía la capacidad para poder hacer lo que Dios le pedía. Pero el Señor le habló y le dijo que él lo conocía aún antes de que él pudiera estar en el vientre de su madre. Que Dios tenía un propósito eterno para la vida, y le dijo el Señor que no diga que él era un niño, sino que él hablaría las cosas que Dios pondría en su boca, y que sería un hombre para poder hacer y ejecutar grandes cosas y proezas de parte de Dios. Estimado hermano, tenemos que correr
en dirección hacia el plan de Dios. No dejes que tu barco marche a la deriva sin saber hacia dónde va, sin saber hacia dónde se dirige. Finalmente quiero decirte que una vida sin propósito es una vida que desperdicia tiempo, que desperdicia energía, que desperdicia esfuerzo, que desperdicia la única oportunidad que nosotros tenemos para poder trascender en esta tierra. Querido hermano y amigo, el propósito lo vas a encontrar en el corazón de Dios. Y déjame decirte que Él es el más interesado en revelarte su propósito, como lo ha hecho con cada uno de sus hijos. No golpees al aire, no sigas corriendo por correr. Corre para llevarte el premio, corre para poder atreverte a alcanzar la recompensa del Señor. Que Dios te bendiga y que sigamos adelante corriendo a esa vida con propósito y destino de parte de Dios. Muchas bendiciones.